Dios les bendiga, amados hermanos. Es un privilegio estar aquí de nuevo reunidos para seguir aprendiendo de su bendita palabra y dándole la honra y la gloria a quien la merece, que es nuestro Creador y a el que nos ha hecho libres, ¿verdad? Porque dice que conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Y pues pues mi nombre es Carolina, la copastora de este Ministerio Internacional de Jesucristo, Volviendo a las Sendas Antiguas. Bienvenido a todos los que estarán escuchando en esta hora y los que escucharán enseguida, no importa la hora o el lugar, bienvenidos. Y juntos vamos a aprender cómo están las Escrituras, la recomendación de cómo tener un arrepentimiento genuino. Porque es necesario tener un arrepentimiento genuino. Porque no es nada más solo repetir y creer que nada más con que creamos en Jesús ya vamos a ser salvos. O que ya con eso esté suficiente. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor sea el que se glorifique en esta hora. Padre bueno, venimos ante tu presencia. Señor, te pido que en esta hora seas usándome como un vaso, Señor. Limpia, Padre Santo, si hay algo que no te agrada de mi vida, Señor, que sigas escudriñando, que mi carne mengue, que tu Santo Espíritu crezca más y más en mi vida, Señor, para poder llevar correctamente tu palabra, Señor, para ser, oh bendito Dios, y también te pido que seas tú dándome la gracia en esta hora, poniendo las palabras correctas, palabras que necesita escuchar tu pueblo. Bendito Dios, me dispongo en esta hora y que sea tu Santo Espíritu el que habla a través de mis labios y que seas tú preparando los corazones de todo aquel que está escuchando, bendito Dios, que sea tu Santo Espíritu hablando a sus oídos, quitando todo estorbo, todo velo espiritual que ha sido puesto y que todavía necesita ser removido, toda escama de nuestros ojos espirituales, y si es necesario pon colirio en nuestros ojos para poder entender tu palabra correctamente como tú la has dejado escrita, bendito Dios. A ti sea toda la gloria y toda la honra, amantísimo Dios y Padre, y a tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y pues aquí vamos a estar meditando de cómo podemos tener un arrepentimiento genuino, como les había dicho desde el principio. Y vamos a estar meditando en la palabra de Dios, porque todo lo que está escrito en la palabra de Dios ha sido inspirada por nuestro Creador, para consejo y bienestar y beneficio de cada uno del que la ponga en práctica. Amén. Y vamos a los invito a que juntos vayamos buscando en la Biblia. En 1 de Juan 1:9 dice así su santa palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sabemos que si estamos cometiendo pecado, estamos cometiendo maldad. Y muchas veces podríamos decir, pues yo no mato, yo no robo, yo no fornico, yo no adultero, yo no robo. O sea que soy muy bueno. Yo he escuchado muchas personas que me dicen, yo soy muy buena persona. Yo ayudo, yo doy, y a mí me gusta servir. Y yo soy muy bueno. Digo, sí, ante tu propio criterio, pero vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Yo también así pensaba, que yo era muy buena, pero muy buena para pecar, según la palabra del Señor. Amén. Porque bueno, dice que solamente es el Creador. Y vamos a Hechos. Hechos 2:38. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces aquí, el arrepentirse es necesario. ¿Y qué es arrepentirse? Si reconocemos que Jesús es nuestro Salvador, repetimos lo que nos han enseñado, que aceptar a Jesús en nuestro corazón y creer que Él es el Señor, ¿verdad? Y con la boca, con el corazón se cree y con la boca se confiesa, ¿verdad? Pero también al hacer eso es primordial, tomar una decisión que tú quieres que sea tu Señor, el que señorea tu vida, el que gobierna tu vida. Ese es el primer paso, tomar esa decisión. Yo quiero que Jesús tome control de mi vida, de mis pensamientos, de todo mi ser. Amén. Ese es el primer paso. Ahora, reconocer que somos transgresores de la bendita palabra. Transgredores. Y si estamos transgrediendo, somos pecadores. Y ahorita les voy a mostrar de qué estoy hablando. Que no solamente lo estoy diciendo yo. Ahora, al recibir el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando se bautiza viene ¿qué? El Espíritu Santo a guiar a ese ser humano, a esa alma, a que conozca la verdad. Sí, esa persona pone su corazón dispuesto a ser guiado. Dios no va a obligar a nadie. Dios deja que nosotros mismos decidamos. ¿Verdad? Porque esa es la promesa para vuestros hijos y para todos los que están lejos. ¿Y de quién está hablando? De los hijos de Israel. Para eso empezó, ¿no? Y a donde quiera que se encuentren los que quieren recibir al Señor. La promesa, si la promesa fue para los hijos de Israel, entonces quien abrace esa promesa va a tener esta bendición. Lo dice aquí, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Él puede llamar a muchos. Y vamos a ver por qué no van a ser escogidos. Dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Aquí vamos a irnos dando cuenta a través de la palabra de Dios a qué se refiere. Y para que usted pueda darse cuenta realmente si está cometiendo pecado, aquí está. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Y cuál ley? La ley de Dios dada a Moisés. Pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que Él, ¿quién? Jesús, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Él nunca pecó, Él no transgredió la ley. Amén. Todo aquel que permanece en Él, o sea en Jesús, no peca, o sea no transgrede la ley. Todo aquel que peca, o sea que todo aquel que transgrede la ley, no le ha visto ni le ha conocido. Aquí está muy claro quién está cometiendo pecado. Y no es como el pecado que nos viene cometiendo. Todo es parte de aquí comienza de la desobediencia de la ley. De ahí se desarrollan todos los pecados. Pero la definición principal, como inspiró el Señor, es esta. Y dice, hijitos, nadie os engañe. O sea, no se crean que solamente con decir, yo acepté al Señor y yo ahora sí soy salvo por siempre. No te engañes. El que hace justicia es justo. ¿Y qué es justicia? La palabra de Dios. Dice que su palabra es justa
y recta, ¿no? Amén. Y buena, como Él es justo. Ahora vamos ahí mismo en el 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo. O sea, quien transgrede la ley de Dios no es de Dios, es del diablo. Así diga, ay, tiene el Espíritu de Dios porque salta y brinca y grita. Si transgrede la palabra, la ley de Dios, comete pecado y es del diablo. Y aquí lo dice. Porque el diablo peca desde el principio, transgrede la ley. Para esto apareció el Hijo de Dios. Miren para qué apareció. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, la mentira que solamente es facilito, usted nada más acepta al Señor y ya no tiene que hacer nada. Por eso hay tantas personas que se dicen ser cristianas y solamente lo que hacen es deshonrar el nombre de Dios. ¿Y qué es lo primero que dice? Honrarás al Señor tu Dios. Y si no lo está haciendo, entonces es deshonra. ¿Quién honra? El que hace cosas para que, por ejemplo, ¿cómo es honrar a un padre y madre? Haciendo cosas para que cuando le digan, ¿ese es tu hijo? ¡Wow! ¡Qué hijo que tienes tan obediente! Tan buena persona, tan servicial, tan obediente. Así quiere el Señor que seamos. ¿O ese es cristiano? Para ser como Él. No, gracias. Mejor me quedo como estoy. ¿Qué testimonio estamos dando? ¿Realmente nos hemos convertido? ¿Realmente nos hemos arrepentido de verdad? Continuamos en el 9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea, no, el que ha nacido de Dios no practica la desobediencia a la ley de Dios, dada a Moisés. Porque la simiente de Dios permanece en él. ¿O quién? Porque la simiente de Dios permanece en él. O sea, no, lo que Dios estipuló permanece. Eso no se puede remover. Lo que es Dios no lo quita nadie. Yo me porte mal, bien, Dios sigue siendo Dios. Amén. Si obedezco, sigue siendo Dios. Si no obedezco, Él sigue siendo Dios. Amén. Y dice, permanece en Él y no puede pecar, porque Él nacido de Dios. Fíjese, no puede pecar, ¿por qué? Porque conoce qué es lo que le desagrada a Dios y dice, yo no voy a desagradar. ¿Por qué? Porque ya nací de nuevo. O sea, ya me despojé toda mi enseñanza desde las creencias, costumbres, tradiciones. Ya entendí que eso no está escrito aquí, que yo lo guarde, lo hago a un lado. Y entonces, si yo nazco de nuevo, no puedo pecar. Una persona que peca tan rápido, ¿es por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Y no ha nacido de Dios. Miren, aquí esto, lo que decía Pablo, y que se ha malinterpretado de muy, muy feo. Pero miren lo que dice. Para que veamos que no es fácil, pero no es imposible. Cuando Pablo era una persona muy estudiada, pero con muchas tradiciones venía, de muchas tradiciones, muchas costumbres, así como yo venía. Pero sin conocer esta palabra, se malinterpreta. Pero vamos a leer aquí, miren.
porque el pecado tomando en ocasión por el déjenles digo, yo ya lo estoy leyendo. En Romanos 7:11. Vamos a leer desde el 10. Desde el 10 dice: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Y qué es lo que se tiene que morir? Lo que es vida, la palabra de Dios, va a hacer que muera ¿qué? El viejo hombre, las malas costumbres. Lo que él tenía por bueno, cuando lee la palabra, cuando llega a los pies de Cristo, cuando el Señor lo bajó del caballo, cuando lo bajó de esas costumbres, de eso que creía que estaba en lo correcto, y lo defendía. ¿Por qué perseguía a los que creía que estaban mal y él era el que estaba mal? Porque él venía con costumbres, tradiciones, mandamientos de hombres. Y dice: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. O sea, el pecado lo engaña a uno. Dice: no, tú estás haciendo bien, tú no tienes que guardar eso, eso ya no es para allá aquellos de en aquel tiempo, ya eso ya no es tiempo. Entonces viene y nos dice: ¿sabes qué? Si tú no estás guardando la palabra de Dios, tú no estás guardando lo que está escrito, que se tiene que guardar por estatuto perpetuo, por siempre, un mandamiento, una ley, un estatuto, un precepto. Aquí es donde la misma palabra nos va a hacer que nos demos cuenta de lo que estamos haciendo. Y dice en el 12: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Ven? Dice: pero ahora, luego que es bueno, ¿vino a hacer muerte para mí? En ninguna manera. O sea, está hablando de que no que vino a matarlo por conocerlo, sino porque mató lo que no era bueno para él. Las costumbres, las tradiciones, todo lo que venía con malas mañas, como todos los que veníamos así. Dice: en ninguna manera. O sea, la ley de Dios es buena, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. O sea, ahí sigue diciendo de que la misma palabra hizo que muriera. ¿Pero qué? Lo malo. Dice: a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa, porque sabemos que la ley es espiritual, mas no soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Miren, o sea que una persona que viene ya enseñada mal, es una lucha por hacer lo que ya está acostumbrado, automáticamente lo hace. Y dice: y ya la regué otra vez. Lo que yo no quiero hacer lo vengo haciendo. ¿Por qué? Porque son costumbres, son tradiciones. Por ejemplo, con los alimentos. Si yo ya comí algo que me gustaba, simplemente con que me llegue el aroma, yo ya siento en mí. Porque la carne reconoce lo que comía. No le voy a negar que no se me antoja. Sí.
Pero ¿qué es lo que hago? No lo como. ¿Por qué? Porque si eso me va a dar muerte espiritual. La misma palabra vino a dar muerte a lo que no servía. Pero si yo me descuido, muere mi espíritu. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Dice, imagínense si este hombre, ¿cómo fue usado? Y él dice que él, todo lo que yo no quiero hago. ¿Por qué? Por la costumbre. Traía muchas costumbres, tradiciones, leyes de hombre, mandamientos de hombre. O sea que no, pero aún así, él tuvo el poder para poder vencer. Decía que hasta el Señor le dejó un malestar. ¿Para qué? Para que no se olvidara. Un aguijón, dice. ¿Ah? Y solo le decía, Señor, si es tu voluntad que yo sane. Imagínense qué duro para él poder ayudar a que sanara mucho y él no sanara. Imagínense la crítica. Entonces, ¿dónde está tu Dios? Que sana a los enfermos y tú has de andar mal. ¿Por qué no te sana a ti? ¿Qué dijo el Señor? Bástate de mi gracia. Solo que te baste mi poder. Muchas veces vamos a tener que conformarnos con el poder del Señor, y eso es más que suficiente. Amén. Vamos a continuar en Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Entonces, ¿ve cómo es de importante entrar el arrepentimiento? Regresar a hacer lo que Jesús hizo. ¿Para qué? Para que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque Jesús va a venir. Eso que ni qué. Tal vez no nos toque verlo llegar. Pero dice que cuando muéramos vamos a dormir. Pero cuando Él venga, vamos a despertar. Entonces tenemos que prepararnos. ¿Por qué? Porque no vamos a dejar a lo último. A ver qué pasa. A lo último yo me arrepiento. ¿Por qué? Porque muchos así piensan que tienen mucho tiempo. Y lo dejan todo para mañana. ¿No ha conocido personas que les dicen, son hombres del mañana? ¿Mujeres del mañana? Mañana lo hago. Mañana me convierto. Mañana voy a la iglesia. Mañana me pongo a orar. Mañana. Y se convierte en un hombre del mañana que nunca llega. Y mañana le puede llegar la muerte. Y no está preparado. Eso es lo que el Señor quiere evitarnos. Una sorpresa, pero no agradable. A veces nos gustan las sorpresas, pero no de las que nos sentencian a muerte. Vamos a 2 de Corintios. Y dice así, 2 de Corintios 7:9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. A veces Dios va a permitirnos sufrimiento, porque a veces somos tan testarudos, tan necios, tan a nuestra idea, que Dios nos habla por el lado bueno, nos quiere enamorar y estamos con rebeldía.
mí me trajo por 8 años persiguiéndome. No quería y no quería. Y digo, no, mi niña no se me va. Y me trajo. Qué bueno que escuché antes de que me tuviera que jalar del pelo. Porque muchas veces así nos va a traer como nuestros papás cuando no hacíamos caso, hasta de la oreja, del pelo, con la riata ahí, una vara, con la chancla. Pero ¿para qué esperar a eso? Cuando Dios tiene un propósito para nuestras vidas, cuando nosotros tenemos un propósito en esa tierra. Amén. Dios no obliga a nadie, pero Él nos recomienda a que nos arrepientamos de corazón, o sea que de nosotros nazca conocer que realmente Dios quiere de nosotros. Amén. Porque Él no quiere que nadie se pierda. Y mire lo que dice en 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Vea cómo Dios muchas veces nuestro Creador nos conoce y nos va a hablar de muchas maneras. Pero si no entendemos por la buena, va a llegar un momento donde nos va a hacer sufrir. ¿Para qué? Para que regresemos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Que no nos sigamos caminando por donde no debemos de caminar. Es tan bonito empezarle a conocer de verdad. En teoría muchos mencionan, yo amo al Señor en espíritu y en verdad. Ajá. ¿En cuál espíritu y en cuál verdad? Porque aquí dice que si no está en el espíritu de Dios, está en el ¿qué? En el espíritu del diablo. Es del diablo, dice ahí. No lo digo yo. Es triste ver tanta gente que está conformada. Ya se hizo un blindado de una manera que no escuchan, no reaccionan, porque ya cree que ya lo tiene, ya nada más le faltan las alitas para salir volando. Pero el Señor no quiere que sigamos pensando de esa manera, porque dice que su pueblo, ¿por qué es que muere? Por falta de conocimiento. Y aquí está en la Biblia. ¿Qué debemos de hacer? Amén. Arrepentir, pero de corazón. Porque fíjense que yo pude ver a ciertas personas. Fíjense que el arrepentimiento y el remordimiento, híjole, si usted no sabe cuál es la verdad del arrepentimiento, usted lo engaña con el remordimiento de esa persona. Una persona que comete alguna falta, ya sea el familiar, ya sea la esposa, ya sea los hijos, y cuando ya hace esa falta, viene, híjole, me descubrieron, y empieza aquel hasta llorar, pero un llanto. Usted lo puede ver hasta de rodillas y perdóname. ¿Y cómo saber si es de verdad? Fácil. Si esa persona ya no lo hace. Si lo sigue haciendo, solo fue remordimiento. ¿Por qué? Porque se sintió mal ser descubierto. Una persona que roba y lo encuentran robando,
hasta dice, ay, ya no lo vuelvo a hacer, pero, ay, discúlpame, y yo no es que yo quería, y miles de excusas. Y si lo ves al otro día, ya va a robar la cuenta. Y si no es en el mismo instante. Cuando no es descubierto, puede seguir. ¿Por qué? Porque no hay un arrepentimiento. Pero ¿qué pasa si a esa persona le dan un balazo en una pierna por andar robando? ¿Será que se puede arrepentir esa persona? Probablemente sí. Hay más probabilidad. Amén. ¿Por qué? Porque tuvo que pasar un dolor. Y hay gente que todavía ni así, todavía sigue en lo mismo en el cristiano. Todavía le gusta el chisme, todavía le gusta mentir, robar, ser falso testimonio, avaro, egoísta, bueno, y aquí, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas. Pero a Dios no lo podemos engañar a la humanidad, pero a Dios no lo podemos engañar. Si hay un verdadero arrepentimiento, dice, Señor, sí que estaba mal, perdóname, pero aquí estoy, enséñame porque yo no quiero seguirte fallando. Y si cae otra vez, se resbala, va a haber un dolor en su corazón. No ocupa que le digan, hermano, vaya a pedirle perdón a Dios. Solito, a sola le va a decir, Señor, estoy avergonzado porque te quedé mal. Te fallé. Y eso es lo que tenemos que hacer. Porque todos los días fallamos. Y el Señor es grande para ayudarnos. Dice que si no puedes, le pidas ayuda. Todos los días tenemos que pedirle ayuda. En la área que no, cada quien sabe su debilidad. Cada quien sabe dónde necesita más ayuda. Y el Señor solamente está esperando que le dice, Jeremías 3:3 dice, clama a mí que yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y esas grandes y ocultas son las que nos hacen fuertes. Amén. Vamos a Mateo 4:17. Dice así, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ve cómo viene Juan, dice lo mismo. Viene Jesús y dice lo mismo. Arrepentíos porque el reino de Dios, de los cielos, está cerca. O sea, porque no quiere que nadie se pierda. Amén. Es tiempo de actuar ya. Al instante, al ya, al de ayer, así de emergencia es. Vamos a Mateo 3:1. En aquellos días, dice así, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la mejor recomendación, que sigue y sigue, eso no para. No es como nos habían hecho creer que arrepiéntete de tus pecados porque te vas a ir al infierno. Y me decían, es que no tienes que hacer eso y eso. Ok, y si, ¿cuáles son mis pecados que tengo que arrepentirme? No, pues no matar, yo no lo hago. No robar, no lo hago. Y entonces, ¿de qué me tengo que arrepentir? Si solamente eso es lo que me mandan decir. Ahora, si me dicen, ¿sabes qué? El pecar es transgredir la ley de Dios. Ahí sí estoy bien frita. Porque sí estaba pecando y transgrediendo la palabra de Dios. Yo no guardaba el día de reposo. Yo comía lo que se me ponía enfrente. No guardaba las fiestas.
no participaba nada de lo que el Señor había mandado que se hiciera. Bien transgresor. Y todavía sé que todavía hay transgresión en mí, porque hay muchas cosas que todavía no conozco. Y muchas que estoy como Pablo, que todavía se me cuelan unas que otras. Les digo yo, se me van las chivas al campo. ¿Cómo van las cabras al monte o algo así? Pero yo les digo que se me van las cabras en el avión, o sea, más rápido. Así de que, pero Dios es grande, es misericordioso para aquel que le busca, en su tiempo, todavía es tiempo. Mientras tengamos vida, todavía es tiempo. No sea mujer del mañana, ni hombre del mañana. Sea de hombre, mujer del día de hoy, que toma decisiones, que dice ya, hoy mismo decido. Tomar decisiones poderosas también tenemos que tomar muchas veces. Porque muchas veces, ¿qué hacemos? No hacemos el arrepentimiento genuino. ¿Por qué? Porque ¿qué va a decir la familia? Porque me voy a quitar mis amigos. Tengo que dejar de hacer esto. Tengo que dejar de hacer el otro. No, Dios no te está pidiendo que dejes eso así. Que primero te lo tomes en cuenta, que te abras tu oído para escuchar qué es lo que Él quiere de ti, y paso a paso te va a ir llevando a que tú ni siquiera sientas el cambio. Amén. Sino que alguien más diga, oye, pues antes te miraba así y ahora ya no te miro así. A mí me pasó que me dijeron, oye, tú hacías esto y ya no lo haces. ¿Por qué? Oh, de verdad, yo ni me había dado cuenta. Así es como trabaja el Señor. No es un sacrificio, es un placer, un gozo. Amén. Obedecer la palabra. Vamos a Lucas 5:31. Lucas 5:31. Y dice así: respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. ¿Ya ven? A los transgresores de la ley es a los que vino. A los que ya están guardando la palabra, a eso no vino, porque ellos ya la están guardando. Vino a los que están enfermos. ¿Quién está enfermo? El que no guarda la palabra. Amén. Enfermos y muertos, porque dice que el que desobedece la palabra es muerto. Muerto en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo que tenemos. Pero el Espíritu de Dios viene a darnos vida, y vida en abundancia. ¿Pero cuándo? Cuando tomemos la decisión. Amén. Vamos a Lucas 15:7. Y dice así: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, por un transgresor de la palabra de Dios, y regresa a hacer a lo que Jesús guardó, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. O sea, los que ya están, hay más gozo por una persona que dice, yo decido seguir a Jesús. Porque muchos dicen ser seguidores de Jesús, pero no de Jesús el Mesías. Siguen a otro Jesús. Porque si somos seguidores de Jesucristo, del Mesías, de Yeshua, ¿por dónde? Si vamos siguiéndolo a Él, hacer lo que Él hizo, ¿qué deberemos de hacer? Lo que Él hizo, lo que Él guardó.
Y muchos dicen, es que él lo hizo porque él era Dios, tenía el poder de Dios. O sea, entonces estás diciendo que Dios es mentiroso, porque dijo que nos dejaba el Espíritu de Dios para enseñarnos y nos diera la fortaleza, nos diera el gozo. Es el mismo Espíritu que estuvo en Jesús. El mismo Espíritu nos lo dejó a nosotros, para que hiciéramos como Él hizo. Es el mismo. Hasta el mismo Jesús dijo, así como yo hice, podréis hacer y más. Él lo dijo. ¿Por qué? Porque no se trata de mi carne, de mi ser, sino de el Espíritu de Dios es el que hace todo en nosotros. Así es, gloria a Dios. Todo lo hace por nosotros. ¿Pero cuándo? Cuando nosotros estamos en obediencia, el Espíritu se encarga de llevarnos. Amén. Cuando el Espíritu de Dios ve que no hay obediencia, ¿qué hacen? Agarra su camino y se aleja. Porque Él no le ruega a nadie. Nosotros tenemos que darle posada. Amén. Muchas veces yo he escuchado que dicen, Espíritu de Dios, ven. No, entonces si no estaba contigo, entonces ¿dónde andaba? Nomás va a venir en momentitos y lo vas a despedir. Tenemos que tener ojo. El Espíritu de Dios tiene que estar todo el tiempo con nosotros para que nos diga correctamente por dónde caminar. Amén. Para eso vino el Espíritu Santo de Dios. Para guiarnos a toda verdad. Amén. Y dice en el 8, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. O sea, por una persona que elige guardar la palabra de Dios, guardar sus leyes, sus estatutos, sus preceptos y sus mandamientos. Amén. Cuando esa persona dice, yo decido dejar mis malas costumbres, mis tradiciones, mandamientos de hombres, leyes de hombre, cuando decide obedecer la ley del Padre y todos sus mandamientos y preceptos, y ahí es donde entonces hay gozo delante de los ángeles. Amén. Hay fiesta. Pero no es porque nada más dijo, Señor, te recibo en mi corazón, entra en mí. Y ya cuando quiere venir a reprenderle y a exhortarlo, dice, no. Deja que yo sigo siendo el mismo a mí. Nadie me va a venir a decir que deje de tomar, que deje de bailar, que deje de salir en parrandas, en amigos que no me convienen, haciendo malas costumbres. Siempre hay una condición, no condición, un requisito para poder. Es como, por ejemplo, cuando alguien se quiere hacer ciudadano, vamos a poner de ejemplo aquí en Estados Unidos, tiene que tener ciertos requisitos para calificar. Y si no tiene esos requisitos, así tenga buen billete, no arregla. Aquí no se trata de dinero. Aquí se trata de que se tienen que tener los requisitos.
Lo mismo en el reino del Señor. Esos requisitos los tenemos que otorgar, ponerlos en práctica. Porque si todo fuera gratis, ¿qué de justicia habría de uno que se esfuerza y de otro que no se esfuerza? Si no más fuera por decir, yo creo que Jesús en sí existe, Dios existe, y ahora sí ya tengo ganado el reino. ¿Qué de obediencia se tiene ahí? Nada. ¿Cómo va esto que dice que el cielo sufre violencia y los violentos, el reino de los cielos, sufre violencia y los violentos la arrebatan? O sea, esto es de valientes. Un valiente dice, hasta aquí, no he podido hacer las cosas a mi manera, necesito quien me guíe. Primero voy a dejar que el Espíritu de Dios me guíe, y de ahí su palabra y mi maestro. Yo debo de hacer como mi maestro hizo. ¿Quién es su maestro? Jesús. Amén. Ahora vamos a Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora mandando a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Y qué es? ¿Y cuál es? Dice que va a ser ya tiene un día establecido para juzgar con justicia. ¿Con cuál justicia? Con esta. A ver, se te dijo en las leyes que se hiciera esto, ¿lo hiciste? No. Ok. Una rayita también, ahí una. ¿Lo hiciste? Sí. Ok, palomita. ¿No lo hizo? Una cosita ahí, ¿no? De esta manera va a ser juzgado el mundo, con justicia que dice que su palabra es justa y buena. Amén. Entonces con su palabra nos van a juzgar. Ya tiene el día. ¿Por qué? Porque mandó a su Hijo, designado para que tuviéramos esa fe, pero aparte esa fidelidad a su palabra. Amén. Así como, fíjese, algo bien curioso, una de mis hermanas le dije yo que Dios guardó la palabra, Jesucristo guardó la palabra y aparte perdonó y le dijo, Señor, no los tomes en cuenta porque no saben lo que hacen. Y me dice, sí, pues Él perdonó y guardó todo porque Él sabía que iba a resucitar. Y al terminar de decirlo, ella misma dice, ups, si es la misma promesa que nos tiene a nosotros, que un día nos va a resucitar. Exactamente la misma promesa, solo que Jesús fue al tercer día. Y nosotros vamos a tener un día específico. ¿Para qué? Para eso. Para resucitar. Y ser juzgado. Amén. No sé usted, pero yo sí estoy trabajando. Tal vez no llegue a la meta así tan elevada de la obediencia, pero mi esfuerzo lo estoy poniendo. Amén, amén. Tenemos que poner toda nuestra fuerza, por eso dice que amemos al Señor con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con nuestra mente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si está Dios en nuestra mente, con nuestro corazón ese amor,
¿Y el alma? O sea, no hay cabida donde entre la desobediencia. Por eso dice que el que le ama no puede pecar. Vamos a Lucas 13:3. Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Pereceréis igualmente. Se lo voy a leer de nuevo. Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea, sí, puedes decir que amas a Dios y a Jesucristo, pero si no hay arrepentimiento genuino, igual va a morir que uno que no se arrepintió, que no creyó en Jesús. Dice que igualmente va a morir. Y la muerte irreversible. Porque dice, primero muere su espíritu por no seguir la palabra. Y después físicamente. Entonces muere. No hay nada. No hay nada que va a resucitar así como está muerto. Así es de que vamos a Ezequiel 18:31. Y dice así: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, sino dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Amén. Ahí está. Muy claro. Si se convierte uno y ya no está pecando, un nuevo corazón viene. Un espíritu nuevo. ¿Para qué? Para vivir. Amén. Y mire aquí Así es de que esto viene muy buena reflexión que el Señor nos ha dejado. Amén. Muy buenos ejemplos. Vamos a Timoteo 2:25 y con eso vamos a cerrar. Y esto no termina aquí. Lo vamos a hacer vamos a tener una segunda parte. ¿Por qué? Porque hay mucho por escudriñar, por buscar los ejemplos que Dios y que Jesucristo nos dejó. ¿Para qué? Para el arrepentimiento real, genuino. Amén. Porque dice que por los frutos nos vamos a conocer. Amén, amén. ¿Y cuáles son los frutos? Que si dice que guardas el día de reposo, vamos a ver que si lo guardes. Si dices que guardas los alimentos, pues que si realmente los guardas. Esos son los frutos. Amén. Esos son los frutos. Que no que porque si vienes a trabajar el día de reposo te lo pago doble. Híjole, no, si tanto necesidad que tengo de dinero, yo muriéndome de hambre y no voy a ir a trabajar. Es mejor obedecer al Padre.
Ahora ya si de plano está que no tiene comida en todo ese tiempo y es el único día que tiene la oportunidad de tener comida, estamos hablando ya en una situación crítica, que está en peligro la salud. Es muy diferente. Vamos a Timoteo 2:25 y con eso vamos a cerrar. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Si nosotros con la palabra de Dios corregimos a alguien que está dice ser creyente y está en camino torcidito, es decir que hay que corregirlo con amor, ¿ah? Y si se arrepiente, para que conozca realmente la verdad y escape del lazo del diablo. Porque lo tiene a voluntad, porque créanme que nada, el diablo no hace estragos si uno no lo permite. Dice, ¿cómo que yo lo permití? Sí, con la desobediencia. ¿Qué elegiste? ¿Lo que te siente más cómodo, lo que te gusta, lo que te agrada, o lo que le agrada a Dios? Al principio cuesta un poquito porque de repente está uno tan acostumbrado a hacer lo que no es agradable a Dios, pues entonces ahí le va a costar. Pero créame que vale el esfuerzo. Vale el esfuerzo hacer el cambio. Vale el esfuerzo arrepentirse de corazón. Arrepentirse genuinamente. Regresar genuinamente. A caminar por donde caminó Jesús. No decir sí voy a caminar y luego que después se regresa. Y luego regresa otra vez. Y luego se regresa. No, así no va la cosa. Dice que fríos o calientes. Tibio, dice que va a ser el primero que va a aumentar. Así es de que el Señor nos ayude a poner por obra su palabra, en que nos ayude si hay algo en nuestro corazón que no está siendo como el Señor le agrada, que Él sea el que nos redarguye, que Él sea el que nos habla, que Él sea el que nos inquieta y ponerlo en obra. ¿Para qué? Para que podamos el arrepentirnos genuinamente. El más beneficiado, en este caso soy yo. Y si usted se arrepiente genuinamente, la beneficiada va a ser usted o usted, varón. Esto es lo que, así dice la palabra de Dios. Arrepentirnos, regresar a hacer lo que Jesús hizo. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga, que el Señor les prospere, que supla sus necesidades y nos vemos la próxima semana, primero Dios, trayendo la segunda parte. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima. Bendiciones. Adiós.